Como un justo y merecido homenaje póstumo a la memoria del gran amigo, empresario y expiloto Julio Fabre Carranza. El Rally Norte Chico, Huaral-Huaura. Gran Premio Julio Fabre Carranza. Con relación al tema del rally próximo, el día 9, que se va a realizar en la provincia de Huaral, y que va a hermanar pues las provincias de Huaral y Huaura. El rally va a tener estas características, ¿no? Yo quiero agradecerles su participación en el día de acá, ¿no? Y vamos a dejar para que tanto el Automóvil Peruano, ¿no?, como la asociación Ahora Huaral, que son los que están llevando a cabo este importante evento, yo quiero agradecerles en nombre del gobierno regional y en especial de nuestro gobernador regional, el primer día, con su asistencia a esta conferencia de este día. Vamos sobre todo a impulsar la gran tarea que estamos emprendiendo como Ahora Huaral y otras instituciones sobre el turismo en nuestra región. Son varias rutas que estamos impulsando cerca a Lima, que comprende a nuestras provincias de la región, y yo creo que con este rally vamos a seguir trabajando e impulsando el tema del turismo, aparte de mostrar las bondades paisajísticas de nuestra región, por donde va a ser el rally. Hemos caminado, hemos visto pues los hermosos paisajes que hay, igual que en toda nuestra región. Entonces, este rally continúe en las diferentes provincias de nuestra región. Igualí pues es auspiciador de este evento, el organizador es el Club Automóvil Peruano. Ya se han hecho todas las coordinaciones en nuestro distrito. Si bien es cierto, no se hizo el trabajo con anticipación el mantenimiento de la carretera, sin embargo, en este momento se está trabajando las zonas observadas para que el domingo esté como debe ser. En ese sentido, pues, nuestra invitación a todos los medios de prensa para que vean que el distrito de Iguarí tiene un paisaje muy hermoso, y aparte de eso, pues, que conozcan la potencialidad que tiene su fruta, su gastronomía, los quesos de la parte alta, sobre todo la zona, estos 70 kilómetros donde va a ser la competencia automovilística, es una zona totalmente de frutas. Y por eso hay un importante proyecto de asfaltado desde Huataya hasta Sayán, que está a nivel de perfil en el gobierno regional, y hoy que se va a conocer pues, qué tan importante es esta vía de comunicación, que no solamente va a beneficiar al desarrollo de la parte andina, sino al desarrollo del país. Tener nuevamente el escenario Huaral es un gran privilegio. Honradísimos y felices todos los huaraneros de poder tener este tipo de eventos a nivel nacional e internacional aquí en nuestra querida provincia. Es ahí donde sumamos todos, es ahí donde estamos totalmente comprometidos y convencidos con esa axiología que tiene muy en claro nuestro vicepresidente, aquí con el director de carrera, el señor Juan Vivos, con el señor Max Blomberg, de seguir promoviendo cada lugar que van. Cada pueblo que ellos visitan están comprometidos en hacer de su respectiva promoción turística, no solamente, como lo dicen ellos, que sea un escenario de ruta simplemente de un día de pasantía. No, queremos que eso quede en el corazón de todos los que nos visiten y que puedan disfrutar que cada lugar de visita que ellos van
van teniendo también considerar como escenarios potenciales para este tipo de eventos, sean totalmente promovidos. Y ahí es donde ellos han recibido ese calor humano, ese compromiso de cada una de las autoridades, desde las autoridades locales, distritales, regionales, desde el empresariado se ha sumado también, y hoy nos sentimos muy felices de tenernos nuevamente aquí. Ellos lo dicen, nos sentimos como en casa, de esta manera me siento tan feliz, y eso es el trabajo. El trabajo no solamente de los que estamos aquí frente a ustedes, es el trabajo de ustedes, que son los medios de comunicación que hacen llegar el sentido de cada uno de los que sumamos aquí. Traemos alegría en los pueblos, traemos felicidad a muchas personas que de repente no tienen la oportunidad de poder disfrutar de un evento así. Esto lo hacemos con todo el cariño, estamos muy comprometidos, los invitamos a seguir sumando en este gran evento. Hoy estamos dando la apertura de las conferencias de prensa. Consideramos que el escenario de inicio es Huaral, el día 9 de agosto, 7 de la mañana. El control cero lo vamos a tener aquí en la ciudad de Huaral. Así que los esperamos este día domingo, 9 de agosto, desde las 7 de la mañana, a disfrutar de uno de los mejores espectáculos de rally, la última fecha del campeonato del rally. Muchas gracias por su presencia y no solamente su presencia, sino el apoyo directo que tenemos con ustedes, amigos de la prensa. Bueno, esta es la última fecha del campeonato del automóvil peruano. Luego vendrá una prueba muy especial que es Camino del Inca, que lo haremos más adelante. Y agradecerles verdaderamente porque cuando en los años que tengo en la dirigencia normalmente siempre nos dirigimos de frente a las máximas autoridades para poder realizar un evento. Este año, a través de la Rosalina Valcárcel, que ha sido nuestra coordinadora, hemos querido integrar también no solamente al empresariado, sino a todo lo que tiene que ver con la parte turística, gastronomía, hospedajes. Entonces hemos hecho un trabajo de hormiga, digamos, pensando de abajo hacia arriba, y con la aceptación del gobierno regional hemos redondeado todo este impulso que se le ha dado durante todo el año a lo que es el campeonato del automóvil peruano. Quiero agradecerles el apoyo que hemos recibido de la prensa, a Rosalena por su gran empeño, al coronel por habernos asignado toda la seguridad, que estamos seguros que la vamos a mantener a un futuro, y mucha gente me preguntaba, ¿por qué te has ido mucho a la zona del norte? Referente a lo deportivo, netamente, 27 inscritos para esta carrera. Yo creo que es un muy buen número para hacer la final del campeonato. Imaginen ustedes que la gente pelea el campeonato y llegan pues 5 o 3 pilotos con posibilidades. El resto ya pues ¿para qué voy? Tenemos 35 pilotos, 30 pilotos normalmente en la carrera. El resto dice ¿para qué voy? Si no tengo ninguna posibilidad. Y no están obligados tampoco. Pero que hayan 27 inscritos demuestra que la zona escogida les es interesante, quieren conocer más, quieren estar presentes. Por lo tanto, muy contento con el nivel de inscritos, con los 27 participantes, para hacer nuestra última fecha del campeonato ACP, lo que es previo a un camino de Inca. El campeonato muy peleado. En el campeonato hay 3 pilotos de 3 distintas categorías que se están peleando el centavito de los puntajes. Los puntajes no solamente son números enteros como 18, 19, 20 puntos. Hay 19.25, 19.27, 19.29. Así que, y hay 3 pilotos de 3 distintas categorías que están peleando el centavito y otros 5 pilotos que están al puntito cercano. Va a estar muy interesante esta competencia porque no se van a guardar nada. Van a salir fierro a fondo a recuperar esos centavitos que menciono. En cuanto al desarrollo de la competencia, hemos previsto 3 especiales de competencia para el sector de Bio Yungul hasta Sayá. Arrancamos la competencia en sí desde aquí, desde las Dalias, con lo que le llamamos el control horario cero, que es simplemente la salida en orden de los vehículos cada 2 minutos, como van a hacer la partida, para que no haya ningún problema en las partidas de competencia de velocidad pura. Entonces salen de las Dalias hasta el kilómetro 37.5 en el Río Yungul de la carretera Huaral-Lacos
donde toman el desvío de tierra ya para dirigirse hacia Ñaupay, Iguarí, Sayán. Estos 3 especiales divididos en estos tramos de 70 kilómetros van a ser muy reñidos. Hemos dejado el tramo más largo desde Iguarí hasta Sayán y tenemos 2 especiales desde Biobío Yungui hasta Iguarí. Y Biobío Yungui hasta poco antes de Ñaupay y después de Ñaupay hasta Iguarí. Son los 2 especiales de la subida y un especial más largo de 36 kilómetros Iguarí-Ñaupay. Van a estar muy disputados, como les digo, por el tema de los puntajes para el campeonato. Y vamos a finalizar en Huacho con un Super Prime en la playa de Huacho, en el Malecón Roca, un escenario de aproximadamente 2 kilómetros 200, que se le va a dar vuelta y media, por lo tanto serán 3 kilómetros y pico de recorrido de competencia pura delante de todo el público, y donde además, finalizado una vez el Super Prime, será la premiación de la competencia. Esto será en el Malecón Roca, en la playa de Huacho, aproximadamente 2:30 de la tarde. La competencia comienza desde acá, desde el hotel, para que se le pueda comunicar a la gente propia de Huaral, desde dentro de la ciudad, que puede venir a ver los carros saliendo desde las 7:40 de la mañana. Este evento deportivo, la Policía Nacional ha hecho ya todo un plan de operaciones. Se llama Rally Dakar Norte Chico 2015, en homenaje pues a Julio Padre Carranza. Hemos hecho ya un recorrido por la zona y hemos establecido los puntos de riesgo, los puntos de seguridad donde la policía va a establecer los servicios para evitar lógicamente que este evento deportivo se vea empañado por un tema de repente de accidentes, a veces las personas quieren estar directamente donde pasan los vehículos, entonces hay que determinar puntos de seguridad. Se ha hecho toda una planificación desde antes del evento, porque acá en el Hotel Dalias van a estar los vehículos que van a participar el día sábado, y durante todo el evento y después del evento también. Así que toda la operación está diseñada desde el Hotel Las Dalias, desde la llegada al Hotel Las Dalias hasta el término de la competencia automovilística que va a ser en el Malecón Roca de Huacho. Así que todo eso está previsto y bueno, esperemos que este evento deportivo se desarrolle con la total normalidad y la Policía Nacional va a estar presente para brindar los apoyos que se requieran y la seguridad que corresponde a este evento deportivo. Este domingo 9 de agosto, desde las 8 de la mañana, reconocidos pilotos nacionales e internacionales recorrerán más de 70 kilómetros en la ruta Guataya, Iguarí, Sayán y Huacho. Gran Premio Julio Fabre Carranza.